La pieza dorada del pecho se sentía más pesada de lo debido en las manos callosas de Vincent. Su peso, de alguna manera, era más que simple metal. A su alrededor, las copas de cristal tintineaban al son de las risas nerviosas de hombres con miles de trajes, pero su mirada permanecía fija en el tablero y en la mujer que estaba detrás de su oponente, cuyo rostro había palidecido por completo. «Gana esto y te daré 100 permlins», había anunciado Preston Blackwell a la sala llena de sus amigos adinerados, con la voz llena de la diversión reservada para observar hormigas sorteando obstáculos. Los dedos con manicura del multimillonario tamborileaban contra la mesa de mármol, y cada golpe resonaba como un temporizador de cuenta regresiva. Pero cuando Vincent Torres, obrero, padre soltero, hombre cuyas botas de trabajo nunca habían tocado suelos tan impecables, sonrió discretamente y movió su primera pieza, algo cambió en el aire. La mujer detrás del hombro de Blackwell alargó la mano hacia su teléfono con dedos temblorosos. 3 meses antes, Vincent Torres contemplaba un fajo de facturas médicas que parecían hacerse más grandes cada vez que apartaba la mirada. Su hijo Lucas, de 8 años, yacía en la cama del hospital, recuperándose de su tercera cirugía en 6 meses, y la compañía de seguros acababa de denegar su última reclamación. Las luces fluorescentes zumbaban como avispas furiosas, proyectando sombras ásperas sobre el papeleo que amenazaba con hundir en deudas a su pequeña familia. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Lucas, con su vocecita atravesando la niebla de preocupación que rodeaba a Vincent como una manta asfixiante. Los ojos del niño reflejaban esa peculiar sabiduría que nace de pasar demasiado tiempo en habitaciones de hospital, comprendiendo cosas que ningún niño debería tener que entender. Vincent forzó una sonrisa, guardando las facturas en el bolsillo de su chaqueta, donde Lucas no pudiera ver la tinta roja estampada en cada página. «Solo pensaba en el trabajo, amigo. No tienes de qué preocuparte». Pero ambos sabían que mentía. La fábrica donde Vincent había trabajado durante 12 años estaba reduciendo turnos, y su sueldo neto apenas cubría el alquiler, por no hablar de los crecientes gastos médicos que parecían multiplicarse como la hierba mala en el buzón. Esa noche, después de que Lucas se durmiera abrazado a su desgastado osito de peluche, Vincent se sentó solo en la cocina de su pequeño apartamento. Las paredes eran tan delgadas que podía oír a la señora Patterson, de al lado, viendo sus concursos nocturnos, los sonidos familiares de la gente normal viviendo vidas normales. Sacó su portátil, un modelo reacondicionado de 2015 que tardaba una eternidad en arrancar, y empezó a buscar cualquier cosa que pudiera ayudar. Trabajos extra, segundas hipotecas, solicitudes de préstamo que ya le habían rechazado 2 veces. Entonces lo vio. Un pequeño artículo enterrado en la sección de noticias locales sobre Preston Blackwell, el multimillonario tecnológico que había amasado su fortuna desarrollando algoritmos para redes sociales. Blackwell organizaba lo que él llamaba noches de entretenimiento en su mansión en las colinas, donde invitados adinerados lo veían desafiar a la gente común a diversas competiciones. El premio en metálico variaba, pero siempre era sustancial, siempre transformador y siempre acompañado del característico comentario condescendiente de Blackwell sobre los fascinantes patrones de comportamiento de la clase trabajadora. Vincent se quedó mirando la pantalla hasta que le ardieron los ojos. Sabía que ni siquiera debía considerarlo. Todo aquello sonaba como un concurso retorcido de un millonario, diseñado para humillar a quienes estaban tan desesperados por participar. Pero entonces pensó en Lucas preguntándole si iban a perder su casa, y en la pregunta que había tenido demasiado miedo de responder con sinceridad. A la mañana siguiente, Vincent hizo algo que no había hecho en 23 años. Condujo hasta su antiguo instituto y pidió ver sus trofeos de ajedrez en la vitrina que había frente a la oficina del director. Seguían allí, acumulando polvo tras un cristal manchado. Campeón estatal en 1999. Campeón regional en 2000. Semifinalista nacional en 2001. La placa de bronce decía Vincent Torres en pulcras letras mayúsculas, pero daba la sensación de estar viendo recuerdos de la vida de otra persona. El señor Torres, el actual director, una mujer tan joven que podría ser su hija,
se acercó con curiosidad. Recuerdo haber leído sobre tus victorias en los anuarios antiguos. Fuiste toda una sensación en aquel entonces. Vincent asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. Se había alejado del ajedrez competitivo tras la muerte de su padre, eligiendo la estabilidad por encima de la ambición, un sueldo fijo por encima del incierto mundo del juego profesional. En aquel momento, le había parecido la decisión responsable, la decisión de un adulto. Pero allí, mirando esos trofeos olvidados, se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. ¿Sigues jugando?, preguntó ella. A veces, admitió él. En línea, sobre todo a altas horas de la noche, cuando no puedo dormir. Lo que no mencionó fue que llevaba años jugando con un nombre falso, acumulando victorias contra oponentes que no tenían ni idea de que se enfrentaban a un antiguo prodigio. Era su vicio secreto, su conexión con la persona que solía ser. Antes de que la vida le exigiera convertirse en otra persona por completo. Esa noche, Vincent hizo la llamada. La asistente de Blackwell, una mujer con una voz de acero pulido, tomó su información con profesional desinterés. Nombre, ocupación, motivo de su deseo de participar. Cuando Vincent mencionó su trabajo en una fábrica y el estado de salud de su hijo, prácticamente podía oírla escribiendo notas en la base de datos que tenían de personas desesperadas dispuestas a actuar a cambio de dinero. El señor Blackwell revisará su solicitud, dijo. Si es seleccionado, recibirá instrucciones en 48 horas. Tenga en cuenta que todos los participantes deben firmar extensas exenciones de responsabilidad y el pago está sujeto a la finalización del desafío acordado. 2 días después, llegó la llamada. Vincent fue seleccionado para lo que llamaron una noche de desafío intelectual. El premio, $100 millones. El costo de perder la humillación pública transmitida a los seguidores de Blackwell en redes sociales. La partida de ajedrez. Vincent colgó el teléfono y se miró las manos. Ahora eran las manos de un obrero de fábrica, marcadas por años de trabajo manual, callosas por sostener herramientas en lugar de piezas de ajedrez. Pero la memoria muscular era más profunda que las cicatrices, y bajo la piel áspera se encontraba el tacto que una vez movió piezas por los tableros en torneos en 3 estados. Pasó la semana siguiente preparándose de maneras que nada tenían que ver con la estrategia ajedrecística. Practicó mantener la calma bajo presión, manteniendo el contacto visual con quienes lo miraban como si fuera una curiosidad en lugar de una persona. Investigó a Preston Blackwell, aprendiendo sobre su historia de convertir las dificultades de los demás en entretenimiento para sus amigos adinerados. Y lo más importante, no le contó a Lucas lo que planeaba. El chico ya tenía bastante de qué preocuparse sin saber que su padre estaba a punto de arriesgarlo todo en una partida. La noche anterior al desafío, Vincent se sentó en la habitación de Lucas en el hospital y observó a su hijo dormir. Las máquinas alrededor de la cama zumbaban silenciosamente, monitoreando signos vitales que se habían vuelto tan familiares para Vincent como los latidos de su propio corazón. Pensó en todas las decisiones que lo habían traído hasta allí, todos los caminos no tomados que de alguna manera habían convergido en ese único momento. «Voy a arreglar esto», le susurró al chico dormido. «Cueste lo que cueste». La mansión en las colinas era exactamente lo que Vincent esperaba de un multimillonario tecnológico con más dinero que sentido común. El vidrio y el acero sobresalían de la ladera como cristales geométricos, reflejando las luces de la ciudad en patrones fracturados. Los asistentes, con sus uniformes impecables, tomaron las llaves de su camioneta sin juzgarlo, aunque Vincent captó las sutiles miradas que intercambiaron. Claramente no era el invitado habitual. Dentro, la fiesta ya estaba en su apogeo. Hombres con trajes a medida se agrupaban alrededor de una barra que probablemente costaba más que el salario anual de Vincent. Su conversación era una mezcla de consejos bursátiles y chismes sobre gente que Vincent solo había visto en revistas. Las mujeres se movían entre la multitud como elegantes tiburones. Sus joyas reflejaban la luz de lámparas de araña que pertenecían a museos. Y allí, en el centro de todo,
estaba Preston Blackwell. Era más bajo de lo que Vincent esperaba, con la apariencia impecable que emanaba de ejércitos de entrenadores, nutricionistas y estilistas. Su sonrisa era amplia y practicada, la expresión de alguien que aprendió desde pequeño que el encanto podía usarse como arma con la misma eficacia que la crueldad. Nuestro invitado de honor llega, anunció Blackwell al entrar Vincent en la sala principal. Su voz se extendió por todo el espacio con una proyección teatral, provocando una pausa en las conversaciones mientras decenas de miradas se volvían hacia el obrero de la fábrica con su mejor camisa y su única corbata. Damas y caballeros, les presento a Vincent Torres, quien cree poder burlar a un diseñador de algoritmos informáticos en el juego de estrategia definitivo. La risa recorrió a la multitud, la clase de diversión educada que la gente adinerada reservaba para el entretenimiento que consideraban indigno, pero lo suficientemente divertida como para verla. Vincent sintió que se le subían las mejillas, pero mantuvo una expresión neutral. Lo había esperado, estaba preparado para ello, incluso. Solo estoy aquí para jugar al ajedrez, señor Blackwell, respondió Vincent con serenidad. Por supuesto que sí, dijo Blackwell, con una sonrisa aún más amplia. Y admiro eso. Metas sencillas para gente sencilla. Es refrescante, de verdad. Señaló un juego de ajedrez ornamentado colocado sobre una mesa de mármol en el centro de la sala. Las piezas estaban talladas en lo que parecía marfil y obsidiana auténticos, y cada una probablemente valía más de lo que Vincent ganó en un mes. Al sentarse, Vincent vio a la mujer de pie detrás de la silla de Blackwell. Tenía unos 30 años, el pelo oscuro recogido en un moño severo y unos ojos que parecían catalogar todo lo que veían. A diferencia de los demás invitados, no observaba a Vincent con diversión ni curiosidad. Su expresión era concentrada, profesional y de alguna manera, familiar, de una forma que no lograba identificar. Las reglas son sencillas, continuó Blackwell, con la voz ahora cargada con la cadencia de un jugador muy activo. Ajedrez estándar, sin límite de tiempo, aunque dudo que nuestro amigo necesite mucho tiempo para hacer sus jugadas. Más risas del público. El ganador se lo lleva todo. $100 millones para el trabajador si de alguna manera logra vencerme. Cuando pierde, bueno, regresa a su fábrica con una buena historia y el ego herido. Vincent asintió y extendió la mano por el tablero. El apretón de manos de Blackwell fue firme pero breve, el apretón de alguien que calcula incluso el contacto casual para maximizar el efecto. Tienes blancas, dijo Blackwell con generosidad. Ventaja de primer movimiento. Necesitarás toda la ayuda posible. Vincent estudió el tablero por un momento, con los dedos sobre las piezas. El marfil se sentía suave y fresco bajo su tacto, perfectamente equilibrado de una manera que le recordaba los sets de torneo de su juventud. A su alrededor, la multitud se había quedado en silencio. Los teléfonos aparecían mientras los invitados se preparaban para documentar lo que suponían que sería una breve y vergonzosa derrota. Avanzó el peón de su rey 2 espacios. Una apertura clásica, simple y sin nada destacable. El tipo de movimiento que haría un aficionado, alguien que hubiera aprendido ajedrez con libros o tutoriales en línea, en lugar de años de estudio serio. La respuesta de Blackwell fue inmediata y segura, con su caballo saltando hacia adelante en un desarrollo perfectamente ortodoxo. Interesante decisión, dijo en voz lo suficientemente alta para que el público lo oyera. La apertura porno del rey. Muy tradicional. ¿Aprendiste eso de tu padre? ¿Quizás? ¿O fue uno de esos libros para aprender ajedrez en 10 días? Vincent no respondió. Estaba estudiando el tablero, pero más importante aún, estaba estudiando a su oponente. Blackwell jugaba rápido, con confianza, con movimientos técnicamente sólidos, pero carecía de la sutil comprensión posicional que separaba a los buenos jugadores de los grandes. Era exactamente lo que Vincent esperaba. Un aficionado fuerte que se había convencido de ser un maestro. La mujer detrás de Blackwell se movió ligeramente, y Vincent captó su mirada por un instante.
Había algo en su mirada que no encajaba con la atmósfera de cruel entretenimiento del resto de la sala. Parecía preocupada, aunque Vincent no podía distinguir si su preocupación era por él o por algo completamente distinto. A medida que avanzaba la partida, Vincent comenzó a revelar capas de su verdadera habilidad. No todas a la vez. Eso habría sido demasiado obvio y podría haber despertado sospechas en Blackwell. En cambio, dejó que sus movimientos se fueran desarrollando gradualmente. Más sofisticado, cada decisión revelaba una comprensión más profunda de la teoría del ajedrez de lo que su imagen de obrero sugería. Para el 15º movimiento, las risas del público habían empezado a desvanecerse. Para el 20º, varios de los invitados se inclinaban hacia adelante, estudiando el tablero con renovado interés. Los comentarios seguros de Blackwell se habían vuelto menos frecuentes, reemplazados por largos periodos de reflexión antes de cada movimiento. «Eres mejor de lo que aparentas», dijo Blackwell en voz baja, sin un tono de voz tan agudo para el público. Había algo peligroso en su tono. El sonido de un hombre al que no le gustaba ser sorprendido. «He jugado algunas partidas», respondió Vincent con suavidad. La mujer detrás de Blackwell lo miraba fijamente, con su compostura profesional quebrada ligeramente. Sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente, con los dedos recorriendo la pantalla con precisión urgente. Para el movimiento número 30, cualquiera que entendiera de ajedrez tenía claro que Vincent no solo se defendía. Estaba ganando. Sus piezas ocupaban posiciones dominantes en todo el tablero, mientras que las fuerzas de Blackwell se habían visto sistemáticamente obligadas a asumir roles cada vez más pasivos. El rostro del multimillonario había perdido su sonrisa de confianza, reemplazada por la concentración de quien se da cuenta de que está en serios problemas. «¿Quién eres?», preguntó Blackwell de repente, su voz rompiendo el tenso silencio que se había instalado en la sala. Vincent levantó la vista del tablero y miró directamente a los ojos del multimillonario por primera vez en toda la noche. «Soy exactamente quien dije ser. Un trabajador de fábrica que intenta ayudar a su hijo». «No», dijo Blackwell, negando con la cabeza. «Los obreros de fábrica no juegan así. Esto es ajedrez de nivel maestro. Esto es». Se detuvo a media frase, abriendo mucho los ojos al reconocerlo. «Torres. Vincent Torres, eras el chico del Campeonato Nacional de 2001, el que desapareció del juego competitivo». La sala estalló en susurros mientras los invitados sacaban sus teléfonos y empezaban a buscar información. Vincent vio pantallas iluminarse a su alrededor, mostrando artículos y fotografías de sus días en los torneos. Imágenes de hace 23 años de una versión más joven de sí mismo sosteniendo trofeos y estrechando la mano de leyendas del ajedrez. «Mentiste», dijo Blackwell, con la voz alzada por la indignación. «Te presentaste como un aficionado desesperado cuando en realidad eres un prodigio del ajedrez. Todo esto es un fraude. Nunca mentí en nada». Vincent respondió con calma. «Te dije exactamente lo que soy. Un obrero de fábrica con un hijo enfermo que necesita ayuda. El hecho de que antes jugara ajedrez de forma competitiva no cambia». «Cámbialo». La mujer detrás de Blackwell dio un paso adelante, con el teléfono pegado a la oreja. Vincent la oyó hablar con voz rápida y urgente a alguien al otro lado. Palabras como «confirmado» y «proceder» inundaron la atmósfera repentinamente eléctrica de la habitación. El rostro de Blackwell palideció, pero sus ojos ardían de furia. «Te crees listo, ¿verdad? Entrando en mi casa, engañándome a mí y a mis invitados, haciéndonos quedar como tontos». «Vine a jugar al ajedrez por dinero para ayudar a mi hijo», dijo Vincent, con la voz firme a pesar de la tensión que los rodeaba. De eso se trataba todo esto. «Bueno, felicitaciones», gruñó Blackwell. «Sin duda has demostrado tu intelecto superior. Pero déjame decirte algo sobre el mundo real, chico de fábrica. Las partidas de ajedrez no pagan las facturas médicas. Las victorias morales no mantienen las luces encendidas. Puedes ganarme en este juego tonto,
Pero mañana seguiré siendo multimillonario y tú seguirás siendo nadie. Las palabras impactaron a Vincent como golpes físicos, cada uno diseñado para hundir profundamente las inseguridades que había cargado durante 23 años. La decisión de abandonar el ajedrez competitivo por la estabilidad, los años de preguntarse qué podría haber sido, el recordatorio diario de que había cambiado sus sueños por lo que creía seguridad. Pero antes de que pudiera responder, la mujer apareció de lleno, y Vincent finalmente comprendió por qué le había parecido familiar. Era mayor ahora, su rostro más delgado y serio que en las fotografías que había estudiado, pero la reconoció de la sección de negocios de los periódicos y las páginas web financieras. Preston Blackwell, dijo con claridad, su voz con la inconfundible autoridad de las fuerzas del orden. Está arrestado por fraude de valores, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. La sala estalló en caos mientras agentes federales parecían materializarse de todas partes a la vez. Se habían estado haciendo pasar por personal de catering, personal de seguridad e incluso invitados. Su minuciosa vigilancia finalmente culminó en este momento. La mujer, la agente Cassandra Reynolds, como su placa la identificaba, comenzó a leerle a Blackwell sus derechos, mientras otros agentes se movían para asegurar las salidas y comenzar a procesar la escena. Vincent se quedó paralizado ante el tablero de ajedrez, con la mente luchando por procesar lo que sucedía a su alrededor. La partida que parecía el momento más importante de su vida de repente se volvió irrelevante, eclipsada por una investigación que aparentemente llevaba meses preparándose. El señor Torres. La agente Reynolds se acercó a él mientras se llevaban a Blackwell esposado. Sus protestas sobre abogados y conexiones resonaban por la mansión ahora caótica. Disculpen el engaño, pero necesitábamos que el evento de esta noche se desarrollara con normalidad para obtener pruebas específicas de las actividades ilegales del señor Blackwell. No entiendo, dijo Vincent, con la voz hueca en sus propios oídos. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Nada directo, le aseguró Reynolds. Pero tu participación esta noche fue la tapadera perfecta para nuestra operación. Llevamos 18 meses rastreando los delitos financieros de Blackwell. Estas veladas de entretenimiento no eran solo juegos crueles. Eran operaciones de lavado de dinero, formas de mover fondos ilegales mediante pérdidas de apuestas falsas y competiciones simuladas. Señaló el tablero de ajedrez donde las piezas de marfil seguían congeladas en sus posiciones finales. Cada dólar que Blackwell decía ofrecer como premio en realidad había sido robado de fondos de pensiones y organizaciones benéficas. El hombre contra el que jugabas ha defraudado a miles de personas, quitándoles los ahorros de toda la vida. Vincent miró fijamente el tablero, la partida que había estado ganando antes de que el mundo se pusiera patas arriba. Así que nunca hubo 100 millones de dólares. Ah, si los hubo, dijo Reynolds, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios. Pero pertenecía al fondo de jubilación de los maestros de Ohio, no a Preston Blackwell. La devolveremos a sus legítimos dueños como parte del proceso de recuperación de activos. La mansión se vaciaba rápidamente mientras los agentes escoltaban a los invitados para interrogarlos y recoger pruebas. Vincent se encontró solo con Reynolds en la enorme sala que recientemente se había llenado de risas crueles y desesperada esperanza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora vete a casa con tu hijo, dijo ella con dulzura. Y quizás quieras revisar tu cuenta bancaria en unos días. El FBI tiene un fondo discrecional para civiles que colaboran en investigaciones de fraude importantes, especialmente cuando esos civiles tienen circunstancias personales apremiantes. Vincent abrió mucho los ojos. No ayudé en nada. Solo vine a jugar al ajedrez. Nos diste una cobertura crucial para nuestra operación, explicó Reynolds. Y tu presencia aquí esta noche condujo directamente a la captura de Blackwell. El FBI considera que esa ayuda merece una compensación. Le entregó una tarjeta de presentación con su información de contacto. No serán 100 millones de dólares, señor Torres, pero debería ser suficiente para cubrir los gastos médicos de su hijo y algo más.
Mientras Vincent conducía a casa en la oscuridad previa al amanecer, su mente le costaba procesar todo lo sucedido. Había ido a esa mansión, dispuesto a arriesgar su dignidad por la oportunidad de ayudar a su hijo. En cambio, se había topado con una investigación federal, y de alguna manera, emergió como un héroe involuntario en una historia mucho más grande que sus propias dificultades. El hospital estaba en silencio cuando llegó a la habitación de Lucas. Su hijo estaba despierto, mirando por la ventana los primeros indicios del amanecer, tiñendo el cielo de rosa y oro. «Papá». Lucas se giró al ver entrar a Vincent. «Llegaste temprano. ¿Pasó algo?» Vincent se sentó en la silla familiar junto a la cama, la misma silla donde había pasado incontables horas leyendo cuentos, ayudando con las tareas y tratando de mantenerse fuerte cuando todo parecía desmoronarse. «Algo pasó», dijo con cuidado. «Pero son buenas noticias, muy buenas noticias». Le contó a Lucas una versión editada de los eventos de la noche, centrándose en la partida de ajedrez y omitiendo las partes sobre investigaciones federales y criminales multimillonarios. Para un niño de 8 años que se recuperaba de una cirugía, lo importante era simple. Papá había jugado al ajedrez y había ganado suficiente dinero para pagar las facturas médicas y tal vez incluso una casa nueva. ¿Significa esto que puedo volver a casa pronto?, preguntó Lucas con los ojos brillantes de esperanza. «Los médicos aún necesitan asegurarse de que estés completamente recuperado». Vincent dijo. «Pero sí, amigo, puedes volver a casa pronto. Y cuando lo hagas, quizás pueda enseñarte a jugar al ajedrez». Lucas sonrió, la primera sonrisa verdaderamente despreocupada que Vincent le había visto en meses. «¿Puedes enseñarme a ser tan bueno como tú?». Vincent pensó en esa pregunta, en el camino que lo había llevado de prodigio del ajedrez a trabajador de fábrica a testigo federal reticente, en las decisiones que parecían equivocadas en ese momento, pero que de alguna manera lo habían llevado exactamente a donde necesitaba estar. «Puedo enseñarte algo mejor que ser bueno en ajedrez», dijo finalmente. «Puedo enseñarte a ser bueno siendo tú mismo, sin importar a qué juego estés jugando». 3 meses después, Vincent estaba en la puerta de la nueva habitación de Lucas en su nueva casa. Nada del otro mundo, pero limpio, seguro y suyo. Su hijo estaba sentado en un pequeño escritorio estudiando un libro de ajedrez para principiantes con la intensa concentración que le dedicaba a todo lo que le interesaba. «Papá», llamó Lucas sin levantar la vista, «es cierto que los maestros de ajedrez pueden ver 20 movimientos por delante». «Algunos sí», respondió Vincent. «Pero los mejores jugadores que he conocido no eran los que podían calcular el futuro con más antelación. Eran los que entendían que cada movimiento importa, incluso cuando no se puede ver a dónde conduce». Lucas asintió solemnemente, como si esto tuviera mucho sentido. «Como cuando fuiste a jugar contra ese hombre en la casa grande». «Exactamente así», dijo Vincent. Nunca le había contado a Lucas toda la historia de esa noche, y probablemente nunca lo haría. Algunas verdades eran demasiado complicadas para los niños, demasiado envueltas en los fracasos de los adultos y las ambigüedades morales. Pero la verdad esencial era bastante simple. A veces, arriesgarse por las razones correctas traía consecuencias que jamás hubieras imaginado, la mayoría buenas. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Vincent fue a abrir y encontró al agente Reynolds en la puerta con una carpeta manila. «Señor Torres», dijo con una cálida sonrisa. «Espero que no le moleste la visita sorpresa. Quería entregarle esto personalmente». Le entregó la carpeta, que contenía documentos oficiales del programa de recuperación de activos del FBI. Vincent examinó los papeles, abriendo mucho los ojos al procesar las cifras. «Esto es demasiado», dijo. «No puedo aceptarlo». «El FBI no está de acuerdo», respondió Reynolds. «Su presencia en esa partida de ajedrez no solo fue útil. Fue esencial para nuestro caso. Los abogados de Blackwell intentaron todos los trucos posibles para que se desestimaran los cargos. Pero las pruebas que reunimos esa noche fueron irrefutables.
Decenas de víctimas de fraude están recuperando su dinero gracias a lo que sucedió en esa habitación. Señaló la casa que estaba detrás de él, donde se oía a Lucas practicando ajedrez en voz alta. Además, el dinero tenía una condición. ¿Cuál? El centro comunitario local ha estado buscando un instructor de ajedrez voluntario para su programa extraescolar. Parece que oyeron hablar de un excampeón estatal que podría estar dispuesto a dar clases particulares a niños de familias que no pueden permitirse. Vincent sintió un vuelco en el pecho. Una parte de sí mismo que había estado encerrada durante 23 años de repente encajó. ¿Quieres que enseñe ajedrez? Quiero que hagas lo que creas correcto, dijo Reynolds. Pero sí, hay muchos niños en esta ciudad que podrían beneficiarse de aprender que cada movimiento importa, incluso cuando no se ve a dónde lleva. Después de que ella se fuera, Vincent se quedó en su sala, sosteniendo la carpeta que representaba más dinero del que jamás había soñado tener. Pero, por alguna razón, eso no era lo más importante que había recibido. Por primera vez en más de 2 décadas, pudo ver un camino hacia adelante que honraba tanto al hombre que solía ser como al hombre en el que se convertiría. Esa noche, llamó a la centro comunitario y se ofreció como voluntario para iniciar un programa de ajedrez. En una semana, tenía 2 estudiantes de entre 7 y 16 años, todos ansiosos por aprender el juego que le había salvado la vida a su maestro de maneras que él apenas comenzaba a comprender. 6 meses después, el club de ajedrez de Vincent había crecido a 40 estudiantes. Se reunían 2 veces por semana en una sala donada por el centro comunitario, jugando en juegos comprados con dinero de la compensación federal de Vincent. Las paredes estaban cubiertas de hojas de anotaciones y anuncios de torneos, pero también con fotos de los estudiantes en sus primeras competiciones, sonriendo con orgullo sobre sus tableros, sin importar si habían ganado o perdido. Lucas, ahora completamente recuperado y de vuelta a ser un niño normal, que casualmente tenía una cantidad inusual de cicatrices curiosas, se había convertido en uno de los estudiantes más dedicados del programa. No porque tuviera un don natural para el ajedrez, aunque prometía mucho, sino porque entendía algo que su padre le había enseñado sobre la diferencia entre jugar partidas y jugar con honor. El señor Torres, una de sus alumnas, una niña de 10 años llamada Maya, se acercó a él después de una lección particularmente intensa sobre la teoría de finales. Mi madre quiere saber si vas a participar en algún torneo. Vincent consideró la pregunta. Ya le habían hecho preguntas similares antes, tanto padres como alumnos, e incluso el agente Reynolds, quien se había convertido en una especie de amigo durante los meses transcurridos desde el arresto de Blackwell. El exmultimillonario cumplía ahora 15 años en una prisión federal, con sus bienes distribuidos entre las víctimas de sus diversas conspiraciones. Puede que sí, dijo Vincent con sinceridad, pero no por las razones por las que solía jugar. Si vuelvo a competir, será para demostrarles que nunca es tarde para retomar algo que te encantaba y hacerlo mejor que antes. Maya asintió como si tuviera todo el sentido. Como una historia de regreso. Algo así. Vincent asintió. Esa noche, después de que todos los estudiantes se fueran a casa y el centro comunitario quedara en silencio, Vincent se sentó solo ante uno de los tableros de ajedrez y repasó la partida que había empezado esa noche en la mansión de Preston Blackwell. La partida que había sido interrumpida por agentes federales y que se había transformado de una apuesta desesperada en el primer movimiento de una vida completamente diferente. Nunca había podido terminarla. Nunca había podido dar el jaque mate que estaba a solo 3 movimientos de distancia. Pero sentado allí en la silenciosa habitación, rodeado de la evidencia de segundas oportunidades y nuevos comienzos, Vincent se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que cualquier premio en metálico. Se había recuperado a sí mismo. La última jugada que puso en el tablero esa noche no era de la partida inconclusa contra Blackwell. Era la primera jugada de una partida completamente nueva, una donde lo que estaba en juego no era el dinero, el orgullo ni demostrar nada a nadie. Esta vez jugaba por la simple alegría de ver lo hermoso que podía ser el juego cuando se jugaba con el corazón abierto y la conciencia tranquila.
Y por primera vez en 23 años, Vincent Torres sabía exactamente cuál sería su siguiente paso.